Ahí Milagro me llegó tu correo hace un rato. Bueno, profe, en el aula también puse ese. Ah, sí, Por igual, las o sea, dudas. no hay drama. Bueno, seguimos con... Les dije que la clase pasada por ahí era más entendible, por ahí ahora es más matemático. La distribución acumulada, a ver, cuando nosotros tenemos escrito de esta manera. También nos dice que se puede utilizar para calcular probabilidades sobre otros intervalos, porque la acumulada es desde ese valor para abajo, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un valor de la prueba aleatoria esté entre la suma 5 y la suma 9, entonces en ese caso yo voy a tener que hacer una diferencia, ¿sí? A ver, voy a tener que ver cuál es la probabilidad hasta 9 inclusive y restarle la probabilidad hasta 5 imposible. También la probabilidad de que x sea mayor o igual que 6. Yo quiero saber cuánto me da esta suma. Entonces para eso puedo hacer 1 menos la probabilidad hasta, a ver, 1 menos la probabilidad hasta 5. Le voy a quitar. Entonces, por más que nosotros tengamos la probabilidad acumulada, la función de probabilidad, después con algunos ejercicios nosotros podemos calcular la probabilidad sobre otros intervalos, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad de que el valor de la suma me dé entre 5 y 9 me va a incluir a la probabilidad de 5, a la probabilidad de 6, a la probabilidad de 7, a la probabilidad de 8 y a la probabilidad de que la suma me dé 9. Entonces, sumo todo eso y me da 24 de 36. Otra forma, dice, de calcular esta probabilidad es considerando las probabilidades acumuladas. Entonces tendríamos que a la probabilidad acumulada hasta el valor 9 le restaríamos la acumulada hasta el valor anterior al límite inferior, o sea, la acumulada hasta el 4. La acumulada del 9 menos la acumulada del 4, ¿sí? Y eso me da, fíjense, si nosotros miramos la tablita, la probabilidad acumulada hasta 9 era 0,83. Y la probabilidad acumulada hasta 4 es 0,167. Entonces, restamos eso y me da exactamente la misma probabilidad de que si yo voy sumando de manera individual esas probabilidades. Bueno, y lo último que nos falta ver de hoy son las medidas características de una distribución en probabilidad. Hay dos medidas que son importantes en una distribución de probabilidad, ¿sí? Acá nos dice una variable aleatoria y su distribución en probabilidad pueden ser caracterizadas mediante medidas descriptivas, que son semejantes a la que hemos estudiado para resumir un conjunto de datos. Nosotros si tenemos una distribución en un conjunto de datos, nosotros siempre calculamos el promedio y una medida de variabilidad como el desvío estándar. Bueno, en una distribución en probabilidad vamos a tener dos medidas características. Una se llama esperanza matemática, que viene a ser como el promedio de todas esas probabilidades. Es el valor esperado, la expectativa, ¿sí? Sea una variable X con su correspondiente distribución en probabilidad. Tenemos diferentes valores y diferentes probabilidades. La esperanza matemática de la variable, que se escribe así con la letra E mayúscula, será el número que resulte de sumar los productos de cada valor individual por su correspondiente probabilidad. O sea, tenemos que multiplicar este por este, o sea, el valor por su probabilidad, tenemos que sumar más este valor por su probabilidad, más este valor por su probabilidad, y bueno, así hasta el último valor por su probabilidad, ¿sí? Simbólicamente sería de esta forma, sumar todos esos productos. Y esa suma se va a simbolizar con la letra mu, una letra griega, ¿sí? Entonces, la esperanza matemática se simboliza con la letra mu.
¿Cómo se puede escribir simbólicamente? La sumatoria de todos los productos entre los valores y sus probabilidades. ¿Sí? Donde la esperanza simboliza, o sea, E de X simboliza esperanza matemática o valor esperado o expectativa, o simplemente esperanza de la variable X. Esta letra griega, que se llama mu, representa a un número o valor indeterminado, de tal modo que la esperanza va a ser igual a mu. Su interpretación. La esperanza matemática de una variable aleatoria es el valor que se espera como promedio de la variable al realizar un buen número de repeticiones de la prueba. Como tal, la esperanza es un valor que tiende a situarse en el centro de la distribución en probabilidad. ¿Sí? En el ejemplo que venimos analizando del número de caras, al lanzar dos monedas será 0 por un cuarto, más 1 por un medio, más 2 por un cuarto. Y eso va a ser 1. ¿Sí? ¿Qué significa ese 1? Que es de esperar que si se lanzan sucesivamente dos monedas un gran número de veces, el promedio del número de caras a través de todas las repeticiones va a resultar 1. O sea, lo que se espera que caiga es que una de las veces caiga cara. ¿Sí? Si nosotros calculamos para la suma de los dos dados, que salga 2 por su probabilidad, que salga 3 por su probabilidad, nosotros sumamos todos esos productos y seguramente nos va a dar el valor esperado. ¿Sí? Y bueno, y la varianza y desvío estándar. Profe, sí. el resultado entonces de la esperanza va a ser uno de los valores de la variable. Sí, siempre. Siempre va a ser el valor. Estamos hablando de variables discretas. ¿Sí? Porque si fuese continua, quizás dé con coma y no sea exactamente uno de los valores. Sí, o sea, sí, porque ahí sería un intervalo. Y como estamos hablando de esperanza, que es una medida que se tiende a situar en el centro, vamos a hablar de la variabilidad, de la varianza y el desvío estándar. ¿Sí? Como en cualquier distribución, resulta aquí pertinente medir el grado o nivel de dispersión, concentración de los valores posibles de la variable en relación con su esperanza matemática, que es tendencia central. Estas medidas expresan el grado de variabilidad del conjunto de todos los valores de una variable aleatoria, tomando en cuenta a los desvíos individuales de cada uno de ellos con respecto al valor esperado. O sea, los desvíos individuales, acuérdense que es como una resta entre una probabilidad y bueno, y el valor esperado. O sea que, como dice acá, se consideran estos desvíos, el valor que salga menos el esperado para todos los valores de esa variable. Y la varianza toma en cuenta a esa diferencia elevada al cuadrado por la probabilidad de cada uno de esos valores. ¿Sí? Entonces, el desvío estándar se obtiene como raíz cuadrada de la varianza. Simbología. Se estila representar a la varianza con alguno de los siguientes símbolos. Este símbolo, que ustedes ven así como una O más gordita, lo podemos llamar pita, creo que se llama esa letra griega, ¿sí? Bueno, la variable X, la variable aleatoria de X, varianza de X con mayúscula la B corta. O también se puede simbolizar con pita al cuadrado de X. En este curso utilizaremos indistintivamente a las dos primeras, o se va a escribir de esta forma o de esta forma, más que nada de esta forma. Y bueno, vamos a ver un ejemplo porque ahí siempre se puede entender un poco mejor esto que está con los símbolos. La probabilidad de que la suma me dé 2, ya dijimos hoy que era 1 de 36, ¿sí? Si nosotros sumamos todas estas probabilidades, este por este, más este por este, más este por este, el valor esperado me va a dar 7. ¿Sí? Entonces, el mu, la esperanza matemática es 7. Entonces,
el desvío individual de que salga 2 con respecto al esperado, tengo que hacer 2 menos 7, me da menos 5. El valor, la diferencia entre el valor 3 y el esperado, que es 7, hago 3 menos 7, me da menos 4. ¿Sí? Si yo sumara todos estos desvíos, siempre me va a dar 0. Para que no suceda eso y que yo pueda hablar de variabilidad, de un número que me dé la variabilidad, yo elevo todo al cuadrado, sumo todo eso y después, eso es la varianza, y le aplico la raíz cuadrada, obtengo el desvío estándar. ¿Sí? Entonces, los valores de suma de dos dados tienen una variación promedio de 2,42 puntos. Siempre yo voy a hablar de la variabilidad haciendo referencia al desvío estándar. Pues la varianza es una media variabilidad, pero más interpretativo es el desvío estándar. Y fíjate que acá va a ser un número con coma, no necesariamente tiene que ser un número exacto. Con respecto al valor esperado, que es 7. Por ejemplo, en la distribución del número de caras al lanzar dos monedas, vamos a hacer 0 por 1/4 más 1 por 2/4 más 2 por 3/4, habíamos visto que esto daba 1. Entonces, la diferencia entre 0 y 1, 0 menos 1, me da menos 1. 1 menos 1 me da 0. 2 menos 1 me da 1. Si yo elevo todo esto al cuadrado, un menos 1 al cuadrado es 1 positivo, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Sumo esto y fíjense que estos desvíos yo tengo que multiplicar por su probabilidad. 1 por 1/4, 0 por 2/4, 1 por 3/4. Acá me parece que porque teníamos que hacer 1 por la probabilidad, 3/4. Sumo todo eso, me da 4/4. Le arreglo nomás acá. Profe, o sea que después de elevar al cuadrado, tengo que multiplicar por la probabilidad de cada uno. Sí. Queda bien. Vamos de nuevo a ver el tema de las monedas. Fíjense que acá el desvío elevado al cuadrado me da 25. Multiplico por la probabilidad. Por eso me da 25 sobre 36. 16 por 2 sobre 36, hago 16 por 2, 32 sobre 36. 9 por 3, 27 sobre 36. Siempre es el desvío al cuadrado por la probabilidad. Sumo todo eso y obtengo la varianza. Y si a la raíz cuadrada de eso, si aplico la raíz cuadrada, obtengo el desvío. En el ejemplo de las caras, ahí arreglé porque no había hecho bien esto. Los valores de X tienen una variación promedio de 1 punto con respecto al valor esperado. Bueno, la variable aleatoria estándar o estandarizada. Conocida la distribución en probabilidades y las medidas características mu y tita de una variable, ¿sí? Mu y el desvío de una variable aleatoria cualquiera X, discreta o continua, sus valores pueden ser transformados dando lugar a una nueva variable aleatoria Z. Una forma de transformar a X es restando a cada uno de sus valores el valor esperado y dividiendo la resta por el desvío estándar. Entonces, por ahí esto nosotros lo vamos a volver a repasar la próxima clase porque me parece que habría que practicar un poco más y yo tendría que darle algún tipo de ejercicio, corregir, darle una devolución para que se pueda evaluar. ¿Sí? Yo les voy explicando esto, pero después del parcial, el otro lunes que sigue, ahí creo que hay mesas de examen. Bueno, tenemos que ver en la otra clase, vamos a volver a hablar esto de variable aleatoria estándar, ¿sí?
porque en este caso es una transformación del valor de una variable por una forma estandarizada. Porque después vamos a ver que para graficar es mucho más sencillo cuando está estandarizada el valor de la variable aleatoria. ¿Sí? Aplicada esta transformación a la variable x, donde mu es 7 y el desvío es 2,42, del ejemplo que venimos tratando de la suma de los dos dados, resulta que los valores estandarizados que presentan en la tercera columna, se presentan en la tercera columna de la tabla siguiente. Ahora enseguida ya les muestro. En ella podemos observar que, por ejemplo, el valor menos 2,066 resulta de transformar el valor 2 de la variable. Entonces, para que la suma me dé 2, de manera estandarizada yo voy a hacer 2 menos la esperanza, que es mu, que en este caso 7, sobre el desvío, que era 2,42. Hago esa resta 2 menos 7, que me da menos 5, divido por el desvío estándar, y me da un valor estandarizado. Para que el valor me dé 3, hago 3 menos mu menos el desvío, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de esa manera se va estandarizando los valores. Siempre al valor le tengo que restar la esperanza y dividir por el desvío, ¿sí? Es de notar que los valores de la variable estandarizada también ocurren al azar, ya que cada uno de ellos depende del correspondiente valor de x que la origina. En consecuencia, las probabilidades P de x sub i también son las probabilidades de ocurrencia de los correspondientes valores de z, ¿sí? De ahí que nuestro ejemplo resulte que para z igual a menos 2 es lo mismo que yo estoy hablando de x igual a 2, y va a ser 1,36. Para z igual a menos 1,653 es lo mismo que yo hable de x igual a 3, y la probabilidad de que la suma me dé 3 es 2 de 36. ¿Sí? Entonces, la nueva variable aleatoria z, así construida, se denomina variable estandarizada de x. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una variable x con sus diferentes valores, sus respectivas probabilidades. Transformamos, o sea, los valores, el 2, el 3, las sumas, transformamos de una manera estandarizada, haciendo 2 menos 7 dividido 2,42, que es el desvío. Y en vez de 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 12, aparecen estos números, ¿sí? Es la variable estandarizada. ¿Y el desvío que hay que dividir es el desvío estándar o el individual de cada uno? No, no, es el desvío estándar. Es lo que habíamos visto hoy, ahí yo les muestro. Habíamos sacado que el desvío estándar acá de todo esto me daba 2,42. ¿Sí? El desvío estándar de la distribución en probabilidad. Lo vemos acá. Cálculo de la esperanza de z y el desvío de z. Esperemos y nos tiene que dar lo que dice acá un poquito. El valor z sub i por la probabilidad, a esto yo le doy al cuadrado y le multiplico por la probabilidad. Lo bueno de estandarizar es que vamos a ver que siempre esa suma de los desvíos nos va a dar 1, ¿sí? Hoy nos dio 2,42 el desvío y la varianza era, no me acuerdo, pero era el cuadrado de 5, algo. Cuando está estandarizada, la varianza y el desvío estándar se vuelve 1. ¿Sí? Una vez que nosotros entendamos esto,
es mucho más entendible esto de que esté a un desvío estándar, a 2 desvíos estándar, a 3 desvíos estándar, ¿sí? Volviendo a los ejemplos que alguna vez les mencioné, de que si tenemos un resultado, un análisis de sangre, tenemos ciertos parámetros, si caemos dentro de este intervalo, significa que nuestros parámetros están normales, y fuera de eso no están normales, o están a más de un desvío, o a más de 2 desvíos estándar, ¿sí? Entonces, la esperanza de la variable estandarizada siempre va a ser 0, y el desvío siempre va a ser 1, ¿sí? En general, una variable aleatoria genérica, discreta continua, con la esperanza mu, o la varianza θ al cuadrado, puede ser estandarizada mediante esta fórmula, ¿sí? Y se puede ver que la nueva variable aleatoria z tendrá la misma distribución en probabilidades que la variable original, y cualquiera sea la variable x, su estandarizada z tiene esperanza 0 y varianza 1, ¿sí? Después ustedes pueden demostrar si quieren, si a alguno le gusta la matemática, pueden comprobar empíricamente esa propiedad, y con el ejemplo de lanzar dos claves. Bueno, hasta acá sería, chicos. Con respecto a este último tema de variable estandarizada, a lo sumo le puedo llevar a preguntar si la fórmula que les doy es la correcta, ¿sí? Cómo transformo, o si le doy un valor de una variable para transformar a su estandarizado, le voy a darle el valor mu, el valor θ, ¿sí? Ustedes podrían llegar a transformar. Pero después del parcial, en la clase que sigue, que ahí ustedes van a tener una semanita, porque no sé si ustedes se van a presentar o no a un llamado, si van a rendir alguna materia en ese. Hay un llamado ahora que va del 11 al 15 o 16 de mayo, en esa semanita no vamos a tener clases, ¿sí? Así que después presentaremos el parcial el lunes 4. La otra semana no vamos a tener clases, recién vamos a retomar en la semana del 18, el día de las parapelas, 18 de mayo. Ahí vamos a volver a hablar de esto y vamos a trabajar con ejemplos numéricos, además de lo que ya les presento en esto. Así que, bueno, no sé si me quieren preguntar algo con respecto a este tema o con respecto a otro tema que no hayan entendido, porque, como les dije, el otro lunes ya tenemos el parcial. Ahora, ustedes, la idea es que ustedes me cuenten esto. Profe, ¿y el parcial va a estar disponible tipo el lunes a partir de las 8, que sería el horario de clases? ¿O? Sí, a partir de 8 a 9 Okay. podemos hacer. ¿Les parece bien ese horario? Sí. Bien. Después, si ustedes quieren, 9:30, ahí podemos programar una reunión y yo ya les digo cuáles son los resultados, porque como el sistema me controla, me da el resultado al toque, así entonces no están tan ansiosos. Sí, mejor. Entonces, hasta las 9, 9:15, 9:30, ahí organizamos una reunión y ya saben cómo les fue. Okay. ¿Qué les pareció haber realizado la prueba piloto? ¿Le dio un poquito más de confianza ahora? ¿O más dudas? Las dos. Más o menos, porque a mí, por ejemplo, me cuesta ya de por sí la matemática y la estadística, y por ahí me gustan sus clases, pero por ahí siento que estamos yendo por ahí un poco muy rápido, y a mí me cuesta entender o que me entre más si tiene que ver todo con la matemática o tener que razonar. A mí me cuesta un poco más de por sí, y me lleva tiempo para hacer sus trabajos o demás, o no sé, o verlo si se puede hacer en 2 clases o en una, igual se entiende. Todo el tema de la pandemia y restar las clases por ahí no es muy bueno, Claro, pero
pasa que el Zoom jamás va a reemplazar a la clase presencial. Claro, sí, se entiende. Y cuesta, Pero les cuesta a ustedes, me cuesta a mí también, porque yo además de trabajar acá, también trabajo en otros lugares y la verdad que es todo el tiempo estar conectada. Para mí la cuarentena, igual que a usted, o sea, no es que me restó trabajo, me sumó trabajo porque es todo mucho más personalizado ahora. Pero se entiende, o sea, por ejemplo, este tema, según mi cronograma que yo había organizado a principio de año, nosotros ya tendríamos que tener hoy el parcial, ya tendríamos que haber trabajado esto de la estandarización, de variables estandarizadas, perdón, y bueno, pero se hace lo que se puede, porque tampoco, yo entiendo que, y sé que voy a veces rápido, pero también sé que tengo que dar ciertos temas y es ahí un poquito tratando de equilibrar la cuestión. claro, sí, se entiende, por eso le digo que no hay problema por eso, pero sí dar a saber que a mí, por ejemplo, me cuesta mucho, porque aparte, bueno, para todo es nuevo, y de por sí a mí me cuesta más esta parte de por ahí estadística o matemática, pero Claro. no creo que sea imposible, o por ahí, no sé, poder ver videos o cosas así. A mí me reayudaron sus videos, por ejemplo. Sí, está bien. Y bueno, con respecto a este último tema, por ahí armo entonces, no le digo para la otra semana, pero como justo encima vamos a tener, después del parcial, vamos a tener como 2 semanas hasta que volvamos a tener clase, porque tenemos esa semanita donde supongo que ustedes van a rendir alguna materia, o se tienen que preparar. Sí. Así que ahí en esas 2 semanitas les podría pasar algunos videos con respecto a esto, porque la esperanza matemática, la estandarización y todo esto es súper importante para entender lo que es una distribución normal, ¿sí? Ustedes habrán por ahí escuchado hablar, no sé si llegaron a trabajar en metodología de la investigación, cuando tenemos una distribución que se llama normal, pues tiene la representación es como una campanita de Gauss, como una forma de una campana. Entonces, si hay una distribución que tiene ciertas características como una distribución normal, se realizan un tipo de análisis que caracterizan justamente a esas distribuciones. Si tenemos otro tipo de distribuciones, como habíamos visto el tema del histograma, que estaba sesgado a la derecha, cuando la distribución tiene una forma donde hay cierto sesgo, por ahí podemos hablar de una T-student, ¿sí? O vamos a ver otro tipo de distribución que aparece en muchos estudios y nosotros vamos a poder analizar según qué forma tenga ese tipo de distribución. Entonces es importante que volvamos a trabajar con esto de la estandarización. Por ahí a lo sumo le puedo llegar a pedir, inclusive les puedo pasar unos ejercicios para que ustedes puedan transformar una variable en la estandarizada. Entonces, por lo menos ahí van a estar un poquito más cancheros en encontrar eso, y que no aparezca de repente en el parcial. Profe, ¿y todo esto para las variables continuas es lo mismo? Exactamente lo mismo. Lo único que varía es el gráfico, que no es un gráfico de bastones. Ahí tenemos la famosa campanita. Es como una curva y tenemos que ver lo que sucede debajo de esa curva. Ahí después yo les paso eso. Bueno, ya enseguida nos faltan 10 minutos, pero ya creo que, a no ser que me quieran preguntar algo más, porque hubieron muchas dudas con respecto a la respuesta de ustedes. Entonces, no sé, ¿le parece si vamos dejando en claro los temas que entran? Ordenamiento de datos, medidas de tendencia central de dispersión y de posición.
de posición solamente los cuartiles, por ahí algún gráfico, boxplot, caja y bigotes. Después lo que es la probabilidad de un suceso, las propiedades de las probabilidades, y bueno, esto último que es la distribución en probabilidades. Ah, y me está olvidando de los tipos de muestreo, algo de eso va a entrar. Yo les recomiendo que vuelvan a leer esto ya, así como está, lo subo al aula virtual, vuelvan a leer los apuntes. Y entonces, por lo menos ustedes saben, el parcial le voy a dejar abierto 1 hora. Quizás 1 hora parece mucho, pero cuando nosotros no sabemos en dónde está el tema que le estoy preguntando, pasa volando esa hora. Así que yo creo que con esta cantidad de preguntitas, 15 preguntas, está bien. La mayoría, bueno, tendría que sacar un promedio del tiempo que estimaron, pero yo creo que en menos de 1 hora van a estar respondiendo todos. ¿Algún tema que le haya costado más que otro? Los que tienen más cálculo que teoría. Bueno, cualquier consulta me pueden escribir, ya sea al grupo o al aula virtual. Voy a contestar una llamada, me están llamando, no sé quién será. A ver, no, voy a cortar. Bueno, chicos. Es algo diferente a... Creo que en las otras materias también ya le dijeron las fechas de otros parciales. Creo que solo, no, ninguno, creo. Creo que el que nos dijeron es como un parcialito también, una prueba piloto. Bueno, chicos, estamos entonces, los libero y cualquier cosa nos hablamos en la semana. El lunes a las 8, ahí se va a habilitar, entran al aula virtual y va a estar el cuestionario. ¿Vamos? Dale, por favor. Solamente estaba viendo.